Hola banda, antes de empezar solo quiero mencionar que esta teoría no es de mi autoría y por ende no me pertenece, así que créditos a su respectivo creador que es Storyloverben, les dejaré el link de la historia y del perfil del creador para que le den amor jeje, ya como última aclaración esta historia fue traducida del inglés al español por mí así que, sin nada más que decir disfruten. Dos arañas en una red. Capítulo 23. Endgame. Peter se balanceó hacia la torre Stark con Gwen justo detrás de él. Su cabeza daba vueltas, saltando de un pensamiento a otro. Incredulidad por lo que acababa de pasar, conmoción por haber sido atacados y ahora un creciente sentimiento de incertidumbre sobre qué iban a hacer. Pero, sobre todo, estaba enojado. Enojado con Stark por haberlo engañado y enojado consigo mismo por habérselo permitido. Gwen se lo advirtió. Ella le dijo que no confiara en Stark y él no le creyó. Estaba tan desesperado por volver a ver al señor Stark que se permitió pensar que el extraño que llevaba su rostro era alguien en quien podía creer. Todo esto era culpa suya. Él le dio la nanotecnología, él fue quien le ayudó a crear sus inventos. Todo esto era culpa suya. Peter, tu ritmo cardíaco está elevado, dijo Karen, por favor, cálmate. Necesitarás tener la mente despejada para la pelea que se avecina. Sí, estoy con ella, dijo Gwen. Ambos decidieron mantener una línea abierta en sus comunicaciones. Necesitaban cualquier ventaja que pudieran conseguir en este momento. Si esos robots se parecen en algo a los que combatimos en el lugar de Wasp, esto va a ser un maldito desastre. Tenemos que asegurarnos de sacar a los civiles primero. Luego tenemos que encontrar una forma de llevar la pelea a un lugar más aislado. Los mapas indican un edificio condenado cerca. Debería estar desocupado, dijo Karen. Entonces supongo que los atraeremos allí primero, dijo Peter. Se estaban acercando ahora. Gwen, siento mucho lo de. Ahora no, Pete. Simplemente pateémosle el trasero a este tipo antes de empezar a disculparnos por cualquier cosa, ¿sí? Absolutamente. La escena que encontraron le dio náuseas. Autos ardiendo, gente gritando y corriendo mientras los Goblintrons causaban el caos a su alrededor. Le recordó a cuando era solo un niño. Tenía 11 años cuando él y Mai estaban en la ciudad cuando los Chitauri atacaron. Recordaba haberse escondido en un auto con Mai abrazándolo con fuerza, tratando de acallar su llanto mientras los edificios eran destruidos a su alrededor. ¿Cuántos niños habría allá abajo ahora?, se preguntó, sostenidos en los brazos de sus padres mientras algún bastardo lo destruía todo. Y liderando el ataque estaban ellos. Spider-Man y Spider-Woman. Iba a ser el clavo final en su ataúd, la caída de las arañas y, presumiblemente, el ascenso del Iron Man de este mundo. No bajo su guardia. Peter enredó con su telaraña el brazo extendido de un Goblintron antes de que pudiera lanzar una bomba a una multitud que huía y tiró de él hacia arriba. Oh, no, no lo harás. La bomba voló hacia arriba y explotó justo entre los falsos Spiders. Peter escuchó un par de gritos demasiado humanos provenientes del dúo y, cuando volvió a mirar, vio que el disfraz holográfico que usaban parpadeaba intermitentemente. Eso facilitaría las cosas. Iré tras mi gemela malvada. Tú encárgate del tuyo. Gwen se balanceó pasando a su lado y, antes de que su copia pudiera siquiera girarse para mirarla, la pateó directamente en las costillas con ambos pies con la fuerza suficiente para estrellarla contra el costado de un edificio. Peter siguió su ejemplo y disparó 2 líneas de telaraña directo al pecho del parpadeante Spider-Man. Al mirar más de cerca, vio que el traje definitivamente no era nanotecnología. Parecía demasiado tosco, demasiado improvisado. Debía de ser uno de los repuestos de Misterio. Eso lo hacía más fácil, entonces. Peter se impulsó hacia el falso Spider y le propinó un fuerte puñetazo en la mandíbula. Esquivó el disparo de repulsión de respuesta y dio una voltereta hacia atrás con su mano derecha apuntando hacia adelante. Karen, activa la red de aturdimiento. Las telarañas salieron en una ráfaga rápida de bolas cortas y endurecidas. El falso Spider-Man gruñó y fue empujado hacia atrás cuando Peter levantó su mano izquierda y disparó una mina de telaraña en el techo del edificio de enfrente. Dio una voltereta y lo pateó en el pecho. La mina emitió un pitido rápido y lo arrastró directamente hacia el techo. Peter le enredó los brazos, las piernas y la cara hasta que el falso Spider quedó cubierto bajo una tonelada literal de telaraña. A un lado, Gwen pateó a su doppelganger en la cabeza con la fuerza suficiente para romper el casco holográfico.
Peter apenas alcanzó a ver cómo los ojos de la farsante se abrían de par en par por la conmoción antes de que ella saltara, disparara 2 líneas de telaraña al costado del techo y luego saliera disparada hacia adelante como una onda. Gwen le dio otro golpe por si acaso y luego la inmovilizó con telaraña como hizo Peter con el suyo. Vamos. Hizo un gesto con la cabeza y empezó a balancearse con Peter siguiéndola. Con los impostores fuera, los Goblintrons cambiaron sus objetivos de los civiles hacia ellos. ¿Se queda alguno atrás?, gritó Gwen. Peter miró hacia atrás y no vio a ningún rezagado. No, no lo creo. Ya estaban cerca del edificio. Definitivamente parecía abandonado. De hecho, parecía estar en las últimas, con trozos faltantes y los cimientos al descubierto. El lugar perfecto para asegurarse de que nadie saliera herido. Karen, ¿tienes alguna idea? Nada por ahora, Peter. Ninguna de estas máquinas tiene nanotecnología, así que deberían ser fáciles de despachar. Entendido. Peter agarró un poste y lo usó para girar sobre sí mismo. Se lanzó hacia el Goblintron que iba al frente y lo tiró de su planeador. Me llevaré eso. Gwen aterrizó en el planeador y lo usó para embestir a un grupo de 4 Goblintrons que estaban agrupados. Esperó hasta el último segundo antes de activar las bombas de calabaza en el compartimento de almacenamiento y saltar. Él sintió la explosión incluso desde donde estaba. Usa sus herramientas contra ellos, Peter, dijo Karen. Peter tarareó y, tras atravesar a otro Goblintron de un puñetazo, agarró el sable de luz enganchado a su cintura. Oye, por aquí. Partió a otro limpiamente a la mitad. Esto debería haber sido genial, pero ahora lo único en lo que podía pensar era en lo que vendría después. Tendrían que luchar contra Stark a continuación, ¿verdad? Acabaron con el último de los robots cuando su sentido arácnido volvió a sonar. Peter, se acercan múltiples hostiles. Miró hacia arriba y la máscara de sus ojos se estrechó al ver al grupo de 9 que se aproximaba. Más nanotecnología como el tipo con el que lucharon en la Torre Dine, pero el que iba al frente destacaba. Su traje era más elegante, una mezcla de negro y plata sin ninguno de los bordes toscos de los que lo rodeaban, ese era Stark. Mira quién apareció finalmente. Gwen aterrizó junto a él y prácticamente pudo ver la mueca de desprecio bajo su máscara. ¿Cuál era tu plan aquí, Stark? ¿Inculparnos de crímenes para luego aparecer de la nada y ser el puto gran héroe? Lo creas o no, no lo era. Su voz era tranquila, casual, como las veces que se sentaban a hablar frente a comida china. Peter apretó los puños con fuerza. Si el chico simplemente hubiera seguido el juego y no hubiera empezado a husmear, las cosas habrían salido de maravilla. No mentía cuando dije que me caías bien. Lo miró fijamente. Peter de repente se sintió enfermo. ¿Eres listo? Tenías un futuro brillante por delante. Incluso iba a ofrecerte un trabajo en caso de que lo de las dimensiones no funcionara. Me usaste, murmuró Peter. Karen dijo algo, pero él ni siquiera la escuchó. ¿Usarte? Hasta donde sé, no te obligué a nada. Tú fuiste quien vino a mí con las manos extendidas. Peter quiso gritarle algo de vuelta, pero no pudo. Tenía razón. Él dio el primer paso. Estaba tan desesperado por volver a ver al señor Stark que estuvo dispuesto a aceptar a un extraño que llevaba su rostro. No es que me queje. Porque estas cosas, definitivamente están a años luz de la tecnología que estaba recibiendo. ¿Cuál era el punto de los ataques? Preguntó Gwen. Inculpar a Harry, herir y matar a toda esa gente. ¿Cuál era el punto de todo eso? Un pequeño sabotaje corporativo. Pero eso no viene al caso. Hizo un gesto hacia los secuaces de nanotecnología voladores que estaban a su lado. Acabemos con ellos, muchachos. Hora de la prueba de funcionamiento. Su sentido arácnido volvió a sonar. Peter saltó para columpiarse y apuntó al secuaz nano más cercano. No tan rápido. Gritó alguien. Su sentido arácnido sonó y ni siquiera tuvo oportunidad de patear al tipo antes de que un disparo de repulsor le diera en el costado y lo estrellara contra la pared. Rodeadlo. Seguid los datos de combate de la simulación del hotel. Levantó la mano para disparar una granada de telaraña antes de que otro le pateara la muñeca y lo inmovilizara contra el suelo. Aseguraos de que no pueda usar sus telarañas. Gritó otro. Peter luchó y forcejeó, pero finalmente fue inmovilizado boca abajo contra el suelo con un secuaz nano sujetando cada una de sus extremidades. Peter, debemos. Vaya, eso fue fácil. Peter levantó la vista y se quedó helado al ver a Gwen. Ella también estaba inmovilizada, obligada a estar de espaldas con cada extremidad sujeta como él. Sabía que reunir esos datos de combate sería útil. Stark se paró frente a ella.
Gwen continuó luchando y le gruñó, su traje se volvía negro y bordes dentados se amontonaban en el costado de su capucha. ¿Eso es el simbionte? Interesante. Si yo fuera más un tipo de biología, me interesaría estudiarte. Pero como no lo soy, Stark levantó su mano derecha y apuntó con un rayo repulsor a la cabeza de Gwen. Iba a matarla si él no hacía algo. No dudó ni un segundo en decir las siguientes palabras. Karen, activa la muerte instantánea. Las 4 patas de araña brotaron de su espalda e inmediatamente se pusieron a trabajar. Las 2 primeras que sujetaban sus brazos fueron atravesadas por el cuello antes de ser arrojadas fuera del techo. Los que sujetaban sus piernas fueron golpeados primero en los hombros y el pecho, pero en cuanto Peter logró ponerse de pie, ellos también cayeron. Uno con una pata atravesándole la frente y otro donde habría estado su corazón. Gwen. Él se balanceó hacia Stark y lo golpeó tan fuerte como pudo. Trozos de la placa facial salieron volando por el impacto antes de que la nanotecnología los reparara rápidamente. Lárgate de aquí. Las patas de araña derribaron a los 2 que sujetaban los pies de ella. Ella saltó hacia arriba, golpeando a los 2 que sujetaban sus brazos mientras subía, y luego disparó una línea de telaraña a la cara de cada uno antes de hacer que chocaran sus cabezas entre sí. Peter se enfocó en Stark. Eso es nuevo. ¿Cuándo? No lo dejó terminar. Las 4 patas de araña lo apuñalaron en el pecho. No había reactor arc, nada a lo que apuntar, dijo la parte sombría de su mente, pero los golpes fueron suficientes. Más piezas de la armadura resultaron dañadas y arrancadas, solo para ser reemplazadas rápidamente por más y más nanotecnología. Stark levantó su mano derecha para lanzarlo lejos, solo para que Gwen la tirara hacia arriba. Oh, no, no lo harás. Sus manos se convirtieron en garras, eso era nuevo, y lo cortó por la espalda, arrancando más del metal plateado. Deberíamos ser capaces de derrotarlo de esta manera, Peter. Sus nanitos no son infinitos y se consumirán reparando el daño. Él y Gwen continuaron dándole una paliza. Con cada golpe que recibía, al daño le costaba más y más ser reparado hasta que, finalmente, apenas quedaba nada más que unos pocos restos que se aferraban a su pecho y cara. «Vete a la mierda», gritó Peter, sorprendiéndose incluso a sí mismo. El último puñetazo que lanzó destruyó cualquier resto de armadura que le quedaba en la cara y él se estrelló contra una pared cercana, logrando apenas sentarse con lo poco de nanotecnología que quedaba en su pecho. Peter retrocedió y jadeó. Sus manos temblaban, sentía la sangre correr por su frente, pero en lo único que podía concentrarse era en el bastardo que seguía mirándolo con una sonrisa burlona. La misma sonrisa que había visto en el hombre al que admiraba desde que era un niño. ¿Qué es tan gracioso?, escupió Gwen. Ella también estaba herida y, al igual que él, no le dio importancia. Tus matones se han ido y te acaban de dar una paliza. No parece que haya mucho de qué alegrarse. Porque esta no es su victoria, rió, o al menos intentó hacerlo. Salió más como una tos. Esas 2 copias que dejaron atrás. No saben quién las contrató. Mis matones, ¿cómo los llamaron? Bueno, acaban de matarlos, así que no es como si pudieran ir a la policía ahora. ¿Va a ser mi palabra contra la de ustedes, y a quién creen que le va a creer la gente? ¿A un par de vigilantes que acaban de matar personas o a mí, el tipo que se puso el traje iba a detener a esos impostores antes de que destrozaran la ciudad? ¿Crees que puedes salirte con la tuya así sin más? ¿Estás loco?, murmuró Peter. Hasta donde yo sé, la gente no es condenada por corazonadas, niño, y he plantado suficientes pruebas para señalar directamente a Osborn. Acéptalo, sigo ganando. No exactamente, la voz de Karen resonó a través de los altavoces de la máscara. Stark realmente parecía confundido. Permítame presentarme. Mi nombre es Karen y soy la IA a bordo de Peter. No me conoce porque le sugerí a Peter que me mantuviera en secreto. ¿Una IA, eh? Mi yo de la otra dimensión realmente está a la vanguardia, siseó y se enderezó. Entonces, ilumíname. ¿Por qué no es mi victoria? Como asistente y compañera de Peter, cumplo numerosos propósitos. Además de ayudarlo en combate, también tengo autonomía para hacer cosas cuando creo que serán útiles, como grabar encuentros específicos. El rostro de Stark decayó mientras las palabras calaban. He estado grabando todo lo que has dicho desde que llegaste. Tus admisiones de culpa, tu entrecomillado regodeo malvado y tus afirmaciones de que esto es todo. Un metraje como ese podría falsificarse fácilmente. Yo solo, incluso si se grabó en vivo. Peter podía oír el deleite en la voz de Karen. Estoy segura de que eres consciente, pero Peter y Gwen han estado aceptando trabajos como héroes de alquiler.
Yo ayudé a configurar el sitio y una de las funciones permite una transmisión en vivo. Estaba destinado a fines publicitarios, pero con un pequeño ajuste podría usarse para varias cosas. Incluyendo exponer a alguien que admitió cargos de terrorismo doméstico. Tú solo. Sonríe para las cámaras. Su sentido arácnido sonó. La poca nanotecnología que le quedaba a Stark se desplazó hacia su palma derecha y se lanzó directo hacia él, con el metal alrededor de su mano en forma de cuchilla. Peter le agarró la muñeca antes de que la punta pudiera hacer contacto y la apretó con fuerza. Vas a pagar por lo que has hecho. Con un último apretón, lo último de la nanotecnología se desprendió y se quedó sin nada. La policía llegó poco después. Stark se apresuró a defender su caso, insistiendo en que todo era un malentendido y que quería a su abogado. Peter buscó el sitio de héroes de alquiler en su teléfono y vio las imágenes que Karen captó. Vaya, ella decía la verdad. Todo, desde que Stark apareció hasta sus arrogantes garantías de que saldría libre y que toda la culpa recaería en Osborn. Karen. Sí, Peter. Eres la mejor. Yo también te amo, Peter. Dejó el teléfono y miró a Gwen. Ella estaba de pie a su lado, sin la máscara, pero con el rostro aún ilegible. Gwen. Él le tocó el hombro y ella se movió ligeramente. ¿Estás bien? Siento que yo debería preguntarte eso a ti. Ella sonrió sombríamente y se sentó al borde del edificio con Peter sentándose a su izquierda. Acabas de golpear a un tipo que tenía la cara de tu mentor. ¿Cómo te sientes? Como un idiota por dejar que me engañara así. Suspiró lentamente. Tenías razón. Me dijiste que no confiara en él y que las personas podían ser completamente diferentes en otras dimensiones, pero lo hice de todos modos. Todo esto es culpa mía. Oye, ya has visto cómo es él. Misterio, esa mierda de los rehenes en el hotel, si no fuera por la nanotecnología, habría encontrado alguna forma de hacer cualquier locura que quisiera. Ella tomó su mano y la apretó, el punto es que lo detuvimos y no va a lastimar a nadie más. Es lo mejor que podemos hacer. Sí, él asintió. No se sentía menos culpable, pero con Gwen justo a su lado era más fácil sentir que las cosas podían mejorar. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo y de repente se sintió entumecido. Los ojos de Gwen se abrieron de par en par y gritó algo, pero él no pudo distinguirlo. Peter se miró las manos y vio cómo su cuerpo se convertía en polvo. Lo último que vio antes de que todo se oscureciera fue a Gwen llorando y tratando de alcanzarlo. ¿Dónde está Peter? Las arañas reunidas en Lone World la miraron sorprendidas. Solo había unos pocos. Noir y Maidai a un lado, mientras que dos arañas vestidas completamente de rojo, una pelirroja y otra morena, tenían el cabello saliendo por la parte trasera de sus máscaras. Arriba, Karn solo observaba, silencioso y espeluznante como siempre. ¿Qué estás? Se ha ido. Gritó Gwen, interrumpiendo a Maidai, él simplemente, se convirtió en maldito polvo y, el portal en el centro de la habitación se abrió de repente y Penny entró tropezando. La parte delantera de su robot estaba dañada, la pantalla fallaba erráticamente antes de retraerse y ella cayó de la cabina. Chicos. Se quedó en el suelo jadeando y la morena de pelo largo, una versión alternativa de Jess, si recordaba bien, se arrodó a su lado. Deberíamos, cálmate, niña. Usa tus palabras, dijo Noir. No puedo calmarme. Dejó que Jessica la levantara y miró a su alrededor frenéticamente. Tenemos que reunir a todos los Warriors. Traigan a todos, al estilo Spider Army. ¿Qué está pasando? Preguntó la pelirroja. No hay tiempo para explicar. Solo, ese tipo Thanos está aquí. Se coló en el atraco al tiempo y ahora todo su ejército está tratando de destruir la Tierra. 19.999. Gritó. Un repentino escalofrío recorrió el cuerpo de Gwen. Todos están luchando, haciendo lo que pueden para detenerlo. Deberíamos volver y ayudarlos. Ahora. ¿Ahora? Pero nadie. Maidai miró alrededor de la habitación vacía y maldijo, maldita sea, no tenemos a nadie más aquí. Billy está patrullando y todos los demás han vuelto a sus dimensiones. Tenemos que. Yo iré. Dijo Gwen, ustedes pueden quedarse aquí y reunir a tantas arañas como puedan. Tal vez podamos. ¿Ustedes solos? ¿Escucharon lo que ella dijo? Hay todo un ejército esperando al otro lado de ese portal. Necesitan toda la ayuda posible, dijo Noir. Desenvainó su arma y miró a Karn. Karn, contacta a Billy y al resto, diles que se preparen y vayan a la dimensión del chico tan pronto como puedan. Nosotros entraremos y nos aseguraremos de que Stacky y el niño no mueran. Puedo hacerlo, pero ¿están seguros de que están preparados para esto? Preguntó Karn.
Sí, definitivamente. No lo vamos a abandonar, dijo Mayday. Si lo que escuché sobre el Thanos de mi dimensión es aunque sea la mitad de cierto, entonces necesitarán toda la ayuda que puedan recibir. Yo también cuenten conmigo, dijo la Jessica alternativa. Legítimamente no tengo idea de lo que está pasando, pero, ¿qué diablos? Me apunto, dijo la pelirroja, otra Mary Jane, a juzgar por su voz. ¿Estamos todos listos? ¿Sí? El SP-DR está dañado, pero aún podemos luchar. Penny trepó de nuevo a la cabina y la pantalla cambió a un emoji enojado entre los fallos. Vamos, no hay tiempo que perder. Tenemos que ayudar a salvar un universo. El portal se abrió y todos saltaron. Gwen no sabía qué esperar al otro lado, pero ver aquel páramo sacado de cualquier película de catástrofes fue suficiente para impactarla incluso a ella. El grupo de arañas aterrizó y apenas tuvieron tiempo de orientarse antes de que una cosa de 4 patas y piel costrosa cargara contra ellos y derribara a Noir al suelo. Noir. Mayday no tuvo oportunidad de ayudarlo antes de que un montón más de monstruos fueran por ellos. Gwen esquivó los salpasos frenéticos antes de saltar y pisotear la cabeza de la maldita cosa contra el suelo. Siguió retorciéndose, así que ella pisoteó de nuevo hasta que finalmente dejó de moverse. Intentó ignorar la vocecita en su cabeza diciéndole que acababa de matarlo. No había tiempo para preocuparse por eso. Noir le disparó al monstruo que lo había derribado justo en la mandíbula y luego lo empujó antes de que Penny lo agarrara y usara el robot como escudo contra la siguiente bestia que cargaba. Mayday y la Jess alternativa golpearon y enredaron con telaraña a tantos como pudieron mientras la otra Mary Jane convertía su mano en una cuchilla y cortaba a 3 de ellos a la vez. Si estuvieran en cualquier otro lugar, se habría detenido a preguntar cómo diablos hizo eso, pero ahora tenían cosas más importantes de qué preocuparse. Se preparaban para el siguiente grupo que venía hacia ellos cuando un pie gigantesco los aplastó repentinamente convirtiéndolos en pasta. ¿Qué? Ella miró hacia arriba y no se sorprendió tanto como debería ante la vista de un tipo titánico con un traje rojo corriendo junto a ellos y golpeando lo que parecía una ballena alienígena voladora con tanta fuerza que cayó al suelo y aplastó a un gran grupo de alienígenas. Eso es, algo, jadeó Noir. Palmeó la pantalla facial de Penny con gratitud y luego le disparó a otro rezagado que venía hacia ellos. De repente empiezo a dudar de nuestro plan de simplemente saltar aquí. Demasiado tarde ahora. Gwen noqueó, mató a 3 más con la ayuda de Mayday y Jessica. Gwen lanzó a otro de los alienígenas lejos como si fuera un balón de voleibol antes de que una ráfaga repentina de fuego láser pasara por su cabeza y atravesara el cráneo de otro alienígena que cargaba. Miró hacia la fuente y encontró a lo que parecía una Iron Man femenina, Iron Woman, cubierta de pies a cabeza en azul. Gracias. Sin problemas, continuaron luchando contra la horda. Ahora que la impresión inicial había pasado, estas cosas eran estúpidamente simples. Siempre cargando de frente sin importar cuántas derribaran. Supongo que eres amiga de Spider-Man, preguntó Iron Woman, derribando a uno de los voladores con un rayo de pecho. ¿Sí? Está aquí. Gwen golpeó a otro contra el suelo. Estaba con el grupo que tenía el Doctor Strange. Debería estar por aquí en alguna parte, otro rayo de pecho. Un poco difícil dar direcciones específicas ahora mismo. Lo siento. Está bien. Me alegra saber que está bien, bueno, también cómo se podía estar considerando que estaban justo en medio de una película de apocalipsis. Noir estampó a otro alienígena contra el suelo y le disparó en el ojo. Nosotros podemos vigilar por aquí, está aquí. Tú ve a buscar al chico. ¿Están seguros? Solo ve, Gwen. Gritó Mayday. Dándoles a todos un sentimiento de agradecimiento, disparó una línea de telaraña a una auténtica nave espacial y dejó que la llevara sobre la zona de guerra. Desde allí arriba vio exactamente lo loco que era todo. En un lado estaban los alienígenas liderados por un tipo morado con una armadura que asumió era Thanos. Definitivamente encajaba con lo que Peter le había contado. En el otro lado había una gran variedad de personas que iban desde una versión masculina de She-Hulk, tipos usando arcos, lanzas y pistolas, hasta gente que parecía estar lanzando magia real. Sus ojos finalmente captaron a un tipo en un traje rojo y dorado que le recordaba demasiado al Stark con el que acababan de luchar. Estaba solo, disparando a tantos alienígenas como podía antes de que un tipo grande lo golpeara contra un trozo de escombro. Señor Stark. De alguna manera, incluso a través del caos a su alrededor, ella lo escuchó. Peter estaba en una pendiente elevada y enredó con su telaraña la espalda del grandullón.
Un rápido tirón después y el mismo gigante de antes lo aplastó por completo. Peter. Ella se balanceó hacia allí y observó cómo Peter ayudaba a su Tony Stark a ponerse de pie. ¡Ey, ¡Uah! La máscara de Peter se retrajo para exponer su rostro sucio y herido, y Stark hizo lo mismo. No vas a creer lo que ha estado pasando. ¿Recuerdas cuando estábamos en Titán? Bueno, cuando desaparecí, en realidad no morí. Me llevaron a otra dimensión y, de hecho, acabo de luchar contra una versión malvada de ti, pero luego me convertí en polvo otra vez y me desperté de nuevo en Titán. Entonces, espera, ¿qué estás haciendo? Stark lo abrazó. Gwen se detuvo antes de correr hacia ellos y simplemente observó en silencio. Desde donde estaba, vio la expresión de absoluto alivio en el rostro de su Tony, con los ojos llorosos por las lágrimas que apenas lograba contener. En ese mismo momento comprendió por qué Peter se preocupaba tanto por él. Claramente era mutuo. El abrazo duró unos segundos más antes de que se separaran. Stark miró más allá de Peter y arqueó una ceja al verla. ¿Amiga tuya? Peter se dio la vuelta y su rostro se iluminó con una amplia y abierta sonrisa. Gwen. ¿Estás aquí? Ella corrió hacia adelante y prácticamente lo derribó al suelo en un fuerte abrazo, mientras su propia máscara se retraía. Pensé que te había perdido. A diferencia de Tony, ella no pudo evitar llorar. Cuando te convertiste de nuevo en polvo, pensé. Sí, yo también. Peter le devolvió el abrazo y ella apoyó el rostro en el hueco de su cuello. Él olía a sangre, sudor y ceniza, pero a ella ni siquiera podía importarle. Él estaba aquí, y ambos iban a sobrevivir al maldito apocalipsis que ese tipo morado quería. Señor Stark, ella es Gwen. Cuando me llevaron a otra dimensión, ella fue quien me cuidó. Tienes mi simpatía. La sonrisa del hombre mayor era burlona, pero aún mantenía el mismo alivio de antes. Escucha, por mucho que quiera sentarme a ponernos al día, tenemos un universo que salvar. Podemos charlar más tarde, ¿sí? Definitivamente. Tony asintió y se alejó volando hacia otra parte del campo de batalla. Peter lo vio irse por un segundo antes de volverse hacia ella. ¿Qué haces aquí? Pensé que... Te lo dije antes. Las arañas siempre permanecen juntas. Ella sonrió. Ahora vamos, asegurémonos de que ese gran imbécil morado reciba lo que se merece. Las peleas que siguieron fueron borrosas. Los alienígenas, Outriders, los llamó el mapache espacial parlante, nunca se detuvieron y Gwen perdió la cuenta al llegar al número 30 que derribó. Intentó mantenerse junto a Peter, pero con lo caótico que era todo, terminaron separándose. Y entonces terminó. Un segundo estaba a punto de ser pulverizada por una ballena gigante junto al mapache armado y al siguiente se convirtió en polvo. Gwen observó, jadeando y apenas consciente, cómo desaparecía todo el ejército del tipo morado. ¿Así es como se vio hace 5 años? Se preguntó, simplemente, ver a todos a tu alrededor convertirse en nada. ¿Cómo se sintió Peter en ese entonces? Caminó con dificultad entre los supervivientes que se lamían las heridas. Al final, el ejército araña nunca llegó. Por otra parte, ¿cuánto duró realmente la pelea? Se sintieron como horas, pero sabía que no podía haber sido así. Se detuvo cuando vio a Peter arrodillado frente a su mentor. Se veía terrible. Todo su brazo derecho hasta la mitad derecha de su rostro estaba quemado y la piel de su cara expuesta era de un gris pálido. «Señor Stark, ¿puede oírme?», preguntó Peter desesperadamente. El hombre mayor ni siquiera podía mirarlo. Su mirada estaba fija hacia arriba y sus respiraciones salían en jadeos cortos y superficiales. Estaba muriendo. «Es Peter, oiga, ganamos, señor Stark. Ganamos, señor Stark. Ganamos. Lo logró, señor, lo logró». Nada. Debió costarle todo lo que tenía, incluso mantener los ojos abiertos. «Lo siento, Tony». Peter se derrumbó. Gwen se sintió impotente y no pudo hacer nada más que caminar lentamente hacia ellos. La mujer de la armadura azul apartó suavemente a Peter hacia atrás y se arrodilló frente a su esposo para decir sus últimas palabras. Se sentía como una intrusa allí, como si no debiera ver esto. Sacudiendo esos pensamientos, se acercó a Peter y lo estrechó en un abrazo reconfortante. Deseó haber podido hacer algo más, hacer algo para consolar a Peter, pero todo lo que podía hacer era estar ahí para él ahora, de la misma manera que él había estado ahí para ella todos esos meses. Se reunieron con el resto de las arañas poco después. Todos estaban vivos, pero habían recibido su parte de golpes y rasguños.
El brazo de Noir estaba roto, tanto Maidai como la GES alternativa tenían conmociones cerebrales, el robot entero de Penny estaba destrozado y la otra Mer y Jane fue cortada a la mitad en un momento dado, menos mal que podía curarse. Eso sin contar los numerosos cortes, moretones y otras suciedades que todos sufrieron en la pelea. Decidieron quedarse, al menos hasta que sus heridas sanaran. Dejaron un mensaje a Billy para que detuviera el plan del ejército araña y siguieron a la señora Stark de regreso a su casa. Ella insistió en que tomaran las habitaciones de invitados y ellos no estaban precisamente dispuestos a discutir con la mujer que acababa de perder a su marido. Gwen se quitó el traje y se quedó mirando su reflejo en el espejo. Incluso con sus poderes, recibió algunos golpes fuertes. Había una marca rosada en su mejilla derecha que definitivamente se convertiría en un moretón en un par de días y había una quemadura fea en el lado izquierdo de su cuello hasta el hombro. Abrió el grifo y se estremeció cuando el agua helada limpió la sangre de los pequeños y numerosos cortes en su mano. Todavía no podía creer que eso acabara de suceder. Al ser parte de los We-Warriors, estaba acostumbrada a cosas locas. La primera vez que se enteró del multiverso fue cuando Billy la reclutó para luchar contra los herederos y, después de eso, recorrieron la red, corrigiendo errores como invasiones de simbiontes demoníacos o la propagación del capitalismo rampante. Bueno, eso último era solo lo que Spider-Punk insistía en que hacían. Pero incluso entonces, sin importar cuántas locuras hubieran pasado, estaba segura de que nada superaría esto. Acababan de salvar una dimensión entera de un loco que quería ser un Hitler galáctico. Todavía estaba asimilando la idea. Incluso ahora, una parte de ella pensaba que todo esto sería solo un sueño, que en cualquier momento se despertaría junto a Peter en su cama en casa y le contaría todas las locuras que acababa de ver. El sollozo roto de Peter le recordó que era demasiado real. Gwen regresó lentamente a la habitación y se encogió de hombros. Ambos se veían fatal. La camiseta de tirantes y los pantalones cortos que se había puesto dejaban al descubierto su cuerpo cortado y sucio, y Peter, vestido con un par de pantalones demasiado grandes, no estaba mejor. Tenía un corte enorme en la espalda con sangre ya seca y su ojo izquierdo estaba cerrado tras un fuerte golpe de uno de los Outriders. Oye, Gwen se sentó detrás de él en la cama y puso sus manos sobre sus hombros. No sabía qué decir. Cuando su Peter murió, todos se apresuraron a ofrecer palabras de consuelo y decirle que sabían lo que se sentía, pero eso solo la hacía sentir aún más amargada. Nada de lo que decían ayudaba y solo con el tiempo suficiente pudo finalmente levantarse por la mañana sin sentir que su vida era una mierda. Eso era lo que Peter necesitaba. Tiempo. No había nada que ella pudiera decir aquí que lo arreglara todo mágicamente. Él sufriría, arremetería y se culparía a sí mismo por lo que pudo haber hecho. Y ella estaría allí en cada paso del camino. Ella lo atrajo así en otro abrazo y ambos se acostaron en la cama. Ninguno de los dos se dijo una palabra y el único sonido que se escuchaba eran los sollozos ahogados de Peter y Gwen tarareando una canción de cuna que recordaba que su mamá solía cantarle cada vez que se sentía triste. El funeral fue una semana después. Todos se quedaron, principalmente como una señal de solidaridad hacia Peter y en parte porque algo sucedió con sus relojes. No podían regresar, aunque Octavia se apresuró a asegurarles que lo arreglaría para finales de semana. Solo un fallo, dijo ella, nada que una puesta a punto de rutina y algunas pruebas no pudieran resolver. Los Spiders, sin Peter, ocuparon una esquina a una distancia respetable. No conocían al hombre y se sentía extraño estar allí en el centro con todas las personas que lo amaban. No parece que debamos estar aquí, dijo Noir. Todos se vistieron para la ocasión y ella tenía que admitir que era extraño verlos fuera de sus trajes. Siempre se siente así, dijo la otra Mer y Jane. Era inquietante lo mucho que se parecía a la MJ que ella conocía. Si no fuera por sus ojos más duros, podrían haber sido copias exactas. He estado en funerales antes. Créeme, no se vuelve más fácil incluso si se supone que debes estar allí. Siento pena por Peter, murmuró Penny. Su araña estaba posada sobre su cabeza con aire decaído para igualar su estado de ánimo. Hablé un poco con el Tony Stark de este mundo. Pude ver por qué lo admiraba. Hicimos lo que pudimos. No hay nada más que deba decirse al respecto, dijo Jess Alternativa. Sí, tal vez tengas razón, murmuró Maidai, ¿cómo está él? Peter, quiero decir. Yo, no lo sé. No se enfureció ni gritó como lo hizo Gwen después de que su Peter muriera. Principalmente estaba callado. Finalmente el funeral terminó y todos se reunieron de nuevo. Peter estaba allí para despedirlos.
Gwen quería quedarse, pero sabía que tenía que volver a casa y al menos informar a todos sobre dónde diablos había estado toda la semana. Le prometió a Peter que volvería. Ella lo ayudaría a superar esto. Todos activaron sus relojes de portal Y. Nada. Quedem. Gwen presionó rápidamente el activador de su reloj. ¿Qué está pasando? Pensé que Octavia dijo que lo había arreglado en su lado. Sus relojes pitaron y el rostro de Octavia apareció en la pantalla. Su mirada severa no prometía cosas buenas. Supongo por las caras que tienen que las cosas no funcionaron. ¿Qué diablos está pasando, Octavius? Pensé que habías arreglado las cosas, preguntó Noir. Lo hice. Pensé que era un problema de mi lado y ajusté el portal, pero... Se mordió el labio inferior y mostró una hebra de la gran red. Estaba cortada del resto. Aparentemente, lo que sea que haya pasado allá cortó esa dimensión de las demás. Mencionaste que se usaron las gemas del infinito, ¿verdad? Dado el origen de las gemas, es muy probable que su uso haya interrumpido las barreras dimensionales. Entonces, ¿estamos atrapados aquí? Preguntó Maidai. Por ahora, sí. No hay mucho que pueda hacer desde mi lado, murmuró Octavia. Intentaré ver si puedo reunir a algunos Spiders imbuidos por el Fénix para ver si podemos intentar reparar los caminos, pero hasta entonces sugiero que se sientan como en casa. Esto podría llevar un tiempo. La llamada terminó. Todos se miraron entre sí en diversos estados de incredulidad, molestia y, en el caso de Noir, con cara de querer dispararle a algo. Peter tosió con torpeza y Gwen forzó una sonrisa. Bueno, parece que es tu turno de ser el guía turístico, Pete. No seas muy duro con nosotros. Bueno banda, este sería el final del fic, pero tengo buenas o malas noticias, dependiendo de su punto de vista. Jeje, el autor está escribiendo la continuación, así que no se preocupen pequeños espectadores, aún hay suficiente 2 arañas en una red para alimentarlo. Bueno, sin nada más que decir, chao.